La lectura, sin dudas, es de vital importancia para todo ser humano, para toda persona. La lectura es tan necesaria, tan importante para nuestro intelecto, para el desarrollo de nuestro intelecto, de nuestro espíritu. Es tan importante para nuestra alma como lo son los alimentos para el desarrollo adecuado de nuestro organismo. La lectura es tan importante para nuestra mente como lo son los ejercicios físicos para el desarrollo de nuestra musculatura, de nuestra fuerza física y de nuestra salud física también. Al punto de que siempre recomiendo a mi hijo, que le gusta siempre hacer ejercicio, siempre le digo, no deje de hacer ejercicio, yo quisiese hacerlo, no tengo tiempo, no puedo, tengo demasiadas ocupaciones, estoy la mayor parte del tiempo complicado, esta lucha por la libertad, por la democracia, esta lucha a favor del pueblo cubano, esta lucha contra la opresión y la miseria, esta lucha contra la tiranía, absorbe demasiado tiempo, demasiadas energías y no puedo hacer ejercicio. Siempre le digo a mi hijo, no dejes de hacer ejercicio, son muy importantes para tu salud, para tu imagen, para tu figura física. Pero tampoco dejes de leer, tampoco dejes de estudiar, tampoco dejes de ver un buen documental y una buena película. Al punto de que si tuviese que escoger, si por desgracia tuviese que escoger entre cuidar tu musculatura y cuidar tu mente, tu intelecto, tu espíritu, tu alma, escoge lo último. Es preferible dejar los ejercicios físicos antes que dejar de ejercitar la mente, antes que dejar de nutrir el espíritu, el alma, el intelecto. Obvio, las dos cosas llevadas o bien llevadas, pues resultan una fórmula mucho más positiva. Así que todo el que pueda dedicar un tiempo a los ejercicios físicos, pues que lo haga, y todo el que pueda dedicar también tiempo a la lectura, a los estudios, a profundizar en cultura, en conocimiento, pues que no lo deje de hacer. Ambas cosas son muy pero que muy importantes. Estaba buscando ahora, hoy he tenido un día en medio de mis muchas ocupaciones, en medio de la atención a muchas personas que llegan acá o que llaman vía telefónica, vía WhatsApp, porque no pueden pasar, porque no pueden llegar acá por el cerco policial. Y además de las labores que hacemos, que realizamos acá diariamente, a menudo tenemos que salir a atender situaciones y cosas en la calle, fuera, en otro sitio. Por ejemplo, mi esposa, la doctora Nelva Imaray Ortega Tamayo, casi todos los días tiene que salir a algún lugar de la ciudad, algún lugar, algún reparto vecino o acá en Altamira a atender a algún enfermo, a atender a algún paciente, a curar a alguien con alguna enfermedad en la piel, con algún tipo de problema y que no reciben la debida atención médica en consultorios, policlínicos y hospitales, o que no encuentran las medicinas que necesitan en las farmacias del régimen. Nelva sin duda realiza una labor extraordinaria y le estoy grandemente agradecido por su capacidad para el sacrificio, por su entrega a la causa, por su entrega a la lucha, por su entrega en las labores humanitarias que realizamos a favor de la población, por el bienestar, por la salud de los demás. Y en medio de tantas situaciones y complicaciones, hoy he hecho varias búsquedas y las dos principales búsquedas que he hecho en libros me han resultado infructuosas. Incluso traté de encontrarlo en Google, pero me resultó también difícil. Hasta el momento no lo he encontrado. Lo primero que buscaba fue un párrafo, o mejor dicho, lo segundo que buscaba fue un párrafo que una vez leí en una revista hace muchos años, quizás más de 25 o 30 años, de lo que había dicho un sabio chino sobre la importancia de la lectura. Y no lo he encontrado, no solo me recuerdo de algunas frases, de algunos fragmentos de ese párrafo,
y no me han sido suficientes para encontrar el texto en Google. Y la revista ya no la tengo. La revista la perdí hace mucho tiempo en uno de esos tantos registros, asaltos, robos que la policía política de la tiranía castrocomunista ha hecho contra mi persona en la vivienda que he estado ocupando. El primer texto que buscaba, el primer fragmento que buscaba, tiene que ver con la cuestión, ¿no?, de la necesidad de la unión, del trabajo en conjunto, de la confianza que debe existir entre las personas que luchan por una misma causa, que luchan por una misma meta, por un mismo objetivo. Es decir, la confianza, la unidad y la buena coordinación que debe existir entre quienes luchamos a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar del pueblo de Cuba. Pero a lo largo de la historia de la humanidad uno se encuentra muchos momentos, situaciones en que la falta de unidad, la desunión entre quienes luchan por un mismo objetivo hacen que esa lucha no se consolide, no se fortalezca, no triunfe o hasta que fracase estrepitosamente. La incomprensión, la falta de compromiso, la falta de voluntad, la falta de amor suficiente para poner a un lado los aspectos que desunen, que desmotivan, y potenciar al máximo posible los factores que nos unen y que fortalecen nuestra lucha. La falta de la suficiente voluntad y el suficiente amor, la falta de la visión necesaria para ello, de la inteligencia, de los conocimientos necesarios para comprender la importancia de esta cuestión, hace muchas veces que el proceso fracase y que no se consigan los objetivos que buscamos y necesitamos conseguir por el bienestar de la nación, por el bienestar de todo un pueblo. Estaba buscando en estos 3 tomos, son 3 tomos con 500 y tantas páginas cada uno, es la historia de los girondinos, uno de mis libros preferidos, de los tantos libros preferidos por mí, la historia de los girondinos, del escritor, del político, del poeta francés Alfonso de Lamartine. Estaba buscando un fragmento que en la primera ocasión que leí el libro, hace ya más de 20 años o 20 años aproximadamente, y en la segunda ocasión que lo leí, hace 16 años aproximadamente, estando en la prisión de Pinar del Río, creo recordar que en un momento 2 o 3 miembros del partido de los girondinos, el partido que luego se conoció como Partido de los Girondinos, en aquellos momentos se le conocía más bien como los partidarios de Brissot, los partidarios de Roland, y 2 o 3 miembros de este partido van hasta un teatro con la intención de tener un encuentro, una reunión con el general Dumouriez. El general Dumouriez era el general más popular, más famoso y con más poder en el ejército en esos momentos, y había sido aliado de los girondinos, incluso en un momento había sido nombrado por los girondinos ministro de Relaciones Exteriores. Pero la situación en la política francesa de aquellos tiempos, de los tiempos de la Revolución Francesa, era muy convulsa, era muy cambiable, había toda una dinámica verdaderamente compleja, verdaderamente difícil, y había que tener mucha senaría, muchas habilidades, había que estar encima de cada cuestión, de cada detalle para sobrevivir a situaciones que variaban de momento en momento, que podían cambiar de rumbo, que podrían llevarte a la cúspide del poder o poner tu cabeza en la guillotina y terminar decapitado. Estos girondinos van con la intención de tener una reunión con el general Dumouriez para ponerse de acuerdo y tomar decisiones, tomar medidas, acciones para evitar la caída de los girondinos, que ya venía gestándose en el partido de la montaña, en los jacobinos, que eran los enemigos de los girondinos. Ya los jacobinos venían atacando de manera creciente y el peligro era cada vez mayor. Pero cuando llegan al teatro, esto si mi memoria de 50 años de edad no me traiciona, cuando llegan, porque recuerden que ahora lo estoy buscando y no lo he encontrado y tengo demasiadas cosas que hacer para seguir con mi búsqueda. Cuando llegan al teatro con la intención de hablar con Dumouriez, ven a Dumouriez
sentado conversando con Jorge Danton. Jorge Danton era uno de los políticos más conocidos, más populares de la Revolución Francesa, y en esos tiempos era muy estrecho aliado de Maximilien Robespierre y de Jean-Paul Marat. Era muy cercano a ellos, pero ya él también por ciertas posturas más equilibradas, un poco más moderadas, menos radicales que las de Robespierre y la de Marat, ya él también, empezaba a entrar en un ambiente de político que pronto puede verse en peligro. Lo cierto es que los girondinos, que fueron, creo que entre ellos estaba la muy popular y genial, muy valiente, muy patriota, muy capaz, Madame Roland. Creo que ella estaba entre los que fueron a visitar o trataron de conversar con el general Dumouriez. Lo cierto es que cuando lo vieron conversando con Danton, como ellos despreciaban a Danton, como veían en Danton a un individuo responsable de matanzas, de crímenes, como veían en Danton un hombre incluso venal que se vendía a quien más le convenía en ciertos y determinados momentos, pues se sintieron como que aquello era una especie de balde de agua fría, de cubo de agua fría que le caía encima, y perdieron toda motivación, todo entusiasmo por conversar con Dumouriez. ¿Qué trajo consigo el no haber conversado, el no haberse puesto de acuerdo, el no haberse acercado a Dumouriez y quizás hasta el propio Danton a los girondinos? Pues nada, la historia continuó su curso y los girondinos terminaron cayendo. Los girondinos terminaron en la guillotina, creo que 21, si mal no recuerdo, fueron los primeros en caer, fueron llevados a la guillotina y fueron decapitados. Dumouriez tuvo luego que escapar, no sé si luego, por ese tiempo o hasta antes, ahora no preciso la fecha con claridad. Lo cierto es que Dumouriez tuvo que escapar a Austria para salvar su vida, para no terminar también en la guillotina. Y Danton cayó después. Danton y sus partidarios terminaron luego en la guillotina. Entre ellos el muy conocido revolucionario y agitador, periodista Camilo de Montjoly, entre otros partidarios de Danton. Todos terminaron en la guillotina. Esa imagen la vengo recordando siempre, cada vez que veo lo difícil que nos resulta a nosotros los cubanos que luchamos por la libertad y la democracia ponernos de acuerdo para luchar juntos. Cada vez que veo posturas nada inteligentes, nada patrióticas, nada coherentes, generalmente infantiles o de personas de muy poco conocimiento de la historia, postura de que si fulano no me gusta porque es de izquierda, o si mengano tampoco me gusta porque yo soy de izquierda y él es de derecha, o porque si fulano usa el término tal, o porque si fulano habla de tal o más cual cuestión, o porque si a mí no me gusta que se hable de esto, porque si a mí no me gusta que se hable de aquello. Cada vez que veo esas cosas me digo, Señor mío, pero ni siquiera se dan cuenta cómo se forman, cómo se constituyen los gobiernos en el mundo actual y durante años y hasta siglos y hasta milenios, cómo se constituyen las alianzas, cómo se constituyen o cómo se estrechan las relaciones para conseguir objetivos comunes. ¿O es que creerán nuestros compatriotas que cuando alguien lucha por lo mismo es porque todos piensan iguales y porque todos están 100% de acuerdo en todo? No, cada vez que te encuentras una estructura, una organización, un movimiento, un partido, una alianza, luchando por una causa o tratando de obtener la presidencia de una nación, ahí vas a encontrar negociaciones, ahí vas a encontrar que tuvo que hacer dejación de tal o más cual postura, que él tuvo que hacer dejación de tal o más cuales pronunciamientos, porque hay que negociar, y cuando se negocia usted da y recibe y da, pero usted no puede pretender andar por la vida siempre imponiendo su criterio y obteniendo siempre lo que quiere sin dar nada a cambio. Cuando
Veo ese tipo de comportamiento que tanto dificulta que nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos y luchemos juntos por la libertad, por la democracia, por el fin de la opresión, de la miseria, por el fin de la tiranía, que provocan tanto dolor y tanto sufrimiento al pueblo de Cuba. Me acuerdo de este pasaje de los girondinos, de la historia de los girondinos y de otros muchos pasajes de la historia de la humanidad, porque la lectura, repito, siempre ha sido y va a ser para mí el mejor aliado, el más cercano amigo. Cuando nunca he estado en contra, me gustan los animales, nunca he estado en contra de esa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre, pero yo hace mucho tiempo, desde adolescente, vengo diciendo que el mejor amigo del hombre es un buen libro. Y luego que aparecieron los ordenadores, que apareció la internet, pues sin quitarle el valor al libro, que sigue siendo y va a seguir siendo un gran amigo del hombre, he dicho que los ordenadores, que la internet, son los mejores amigos del hombre, porque ahí encuentras el libro que quieras, el libro que necesites, la película que quieras, la película que necesites, la información, el documental, ahí encuentras casi todo lo que puedas necesitar, lo que puedas desear, lo que puedas buscar. Y como la lectura ha sido siempre mi compañera, mi aliada, mi amiga en los momentos buenos, en los difíciles, en los complejos, pues conozco y siempre me vienen a la mente muchas escenas, muchos momentos de situaciones donde la falta de conocimiento, la falta de voluntad hacen fracasar las más nobles, las más justas causas, las más nobles y justas empresas. Y la moraleja de la historia de los girondinos, cuando los girondinos no quieren acercarse al general Dumouriez porque lo ven ya demasiado cerca de Danton y creen que no vale la pena entrar en algún tipo de negociación profunda con él que les ayude a cambiar el curso que están tomando los acontecimientos en Francia. La moraleja es que terminan perdiendo todo en la cabeza y que termina Robespierre, Maximilien Robespierre, imponiendo su reinado del terror. Impone Robespierre el terror hasta que terminó cayendo Robespierre también, porque Robespierre también terminó en la guillotina, Robespierre terminó también decapitado, terminó perdiendo la cabeza. Su dictadura, su tiranía no se pudo sostener mucho tiempo a pesar de el fuerte control que tenía en la capital, que tenía en París. Si por ejemplo los girondinos, vamos, desde la distancia, desde más de 200 años después, se ve muy fácil, pero por ejemplo, si alguno de aquellos girondinos se hubiese dicho a sí mismo, esto necesita audacia e intrepidez, y ahora me le aparezco allí a Dumouriez y a Danton y le digo, hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les traigo una propuesta que es la propuesta más genial que ustedes puedan haber oído en sus vidas, y esa propuesta consiste en lo siguiente: o nos ponemos de acuerdo, ustedes y nosotros, nos aliamos y le damos rápido el golpe a los jacobinos, o los jacobinos terminan cortándonos la cabeza primero a nosotros los girondinos, después a Dumouriez, y terminan cortándote a ti, Danton, porque no creas que tus relaciones, tu amistad, tu historial con Robespierre te van a salvar de lo que viene. Eso es lo que hay, así que vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a resolver esto. Si algo así hubiese sucedido, pues hubiesen podido cambiar la historia de Francia. Repito, esto es más bien una especie de anécdota para recordar a nuestros compatriotas la importancia de poner en juego la mayor fuerza de voluntad, poner la mejor voluntad, todo nuestro amor por la patria en movimiento, activarlo de la manera más fuerte posible para buscar el entendimiento necesario y poder trabajar juntos por la libertad y la democracia. Nadie solo puede tumbar a la tiranía. Aquí ni la primera organización que pueda tener la oposición pacífica, ni el mejor de los grupos, ni el mejor de los líderes puede derrotar a la tiranía, puede liberar al pueblo de Cuba. Esto necesita de que aunemos nuestra fuerza, porque como dice la vieja frase, el viejo refrán, en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza y en la unión está nuestra salvación. Y no es que nos vayan a cortar la cabeza,
vamos literalmente, como le pasó a los girondinos y como le pasó luego a Danton y a sus más estrechos colaboradores. Pero sí podemos perder la vida, como ya la han perdido otros hermanos, como ya la perdió Orlando Zapata, como la perdió Osvaldo Payá, como la perdió Laura Pollán, como la perdieron tiempos más distantes, años más atrás, Pedro Luis Boitel y otros muchos cubanos que comenzaron dando su vida en las luchas ya a partir de 1959 contra la más férrea y criminal tiranía que luego ha conocido el continente, que luego ha conocido el hemisferio occidental. La escena de los girondinos que van a visitar al general Dumouriez y que no conversan con él, que se cohíben de hacerlo, que se paralizan al verlo con Jorge Danton, es algo así, repito, que a menudo me viene a la cabeza y me digo, hermanos, pongámonos para la cosa, que vamos a seguir sin cabeza porque Cuba está sin cabeza. No es que nos la van a cortar, es que no la tenemos. Vamos a poner nuestras cabezas a funcionar, nuestros cerebros a funcionar y vamos a trabajar juntos de manera efectiva, vamos a ubicar a cada cual en lo que mejor sabe hacer, vamos a crear los equipos bien coordinados unos entre otros, que sean lo suficientemente efectivos para darle la gran batalla a la tiranía. Por eso mi búsqueda hoy de este texto del libro de los girondinos. Y a propósito sobre este libro, y ahora cuando concluya con esta idea, quiero compartir con ustedes algunos pasajes de lo que es verdaderamente compromiso, valentía, coraje, amor por la causa que se abraza, amor por la causa que se defiende. Vamos a ver la forma en que se comportan y en que enfrentan la muerte tres grandes mujeres. Carlota Corday, la que apuñaló a Jean-Paul Marat. Vamos a ver la historia de una joven que quiso matar a Robespierre y vamos a ver la manera en que se condujo cuando iban a ejecutarla, cuando iban a darle muerte, cuando iban a guillotinarla, cuando le iban a decapitar esa gran mujer, esa genial revolucionaria francesa que fue Madame Roland. Vamos a ver eso. Pero antes de llegar a ese punto, como comencé hablando de la importancia de la lectura, de la literatura, y como cuando recordé la necesidad que tenía de recordar, buscar, encontrar y puntualizar los detalles necesarios del pasaje de Dumouriez, de Danton y dos o tres de los girondinos, pues recordé también la frase del sabio chino sobre la importancia de la lectura y encontré algunas frases acá que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, Francis Bacon, escritor y filósofo británico, dijo: la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Está refiriéndose aquí este filósofo inglés a la importancia de la lectura, de la conversación y del escribir. Las tres van de la mano. La conversación de un ser humano es más fluida, es mejor en la medida en que lee, en que estudia, en que se supera. Y su escritura también tiene mayor calidad en la medida en que se supera, en que estudia, en que lee. La lectura es de vital importancia para los seres humanos. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de la inmortal obra El Quijote, dijo: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Repito, lo dicho por Cervantes: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Dijo Arthur Schopenhauer, leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Bueno, esta frase yo la completaría, ¿no? Porque así resulta un poco controversial. Leer es el equivalente a pensar con la cabeza de otra persona a la vez que pensamos con la propia. Es enriquecer la capacidad de pensar con nuestra cabeza. Es, aprovechar la sabiduría, los conocimientos que a otros les
costaron años aprender, consolidar, hacer suyo. Es el que Schopenhauer hay que revisarle la frase esta. Sí, habría que completarla, había que ver qué él continúa diciendo antes o después de esto. Dice Ray Bradbury, tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Era un niño, tenía 9 años y le dolió tanto que se hubiesen quemado tantos manuscritos, papiros, tantos libros, tantos materiales, con conocimiento, con enseñanzas, con información en la biblioteca, en la famosa biblioteca de Alejandría. Benjamin Franklin, el patriota político estadounidense, inventor del pararrayo, dijo: escribe algo que merezca la pena o lee algo que merezca la pena. Haz las dos cosas. Escribe algo que merezca la pena, lee todo el tiempo cosas que merezcan, que valgan la pena. Jorge Luis Borges dijo: que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído. Obvio, él también sentía orgullo de lo que escribía, pero bueno, la frase no está mal. La cuestión, acá principal sería en sentir orgullo de todo lo bueno que se aprende a través de la lectura y, ¿por qué no, sentir orgullo de todo lo bueno que se escriba, si es que algo escribimos, luego de lo mucho o poco que hemos aprendido a través de las muchas lecturas. Franz Kafka, el checo, escribió: un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Genial esta frase. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Esto dijo Kafka, el autor de la Metamorfosis. John F. Kennedy, el que fuese presidente de los Estados Unidos y que muriese asesinado, dijo: si esta nación es tan sabia como fuerte, si queremos alcanzar nuestro destino, entonces necesitamos más ideas nuevas, más hombres sabios, más libros buenos en las bibliotecas públicas. Estas bibliotecas deben estar abiertas a todos, excepto al censor. Debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas. Acojamos libros polémicos y autores controvertidos. Este tipo de pensamiento, por supuesto, resulta odiado por los comunistas. Los comunistas siempre han pretendido que solo leamos lo que ellos quieren que uno lea. Ellos sí pueden leer todo. Los dirigentes, los que controlan, explotan a la nación, a los pueblos bajo el yugo de un régimen comunista, ellos sí pueden leer todo, pero al pueblo solo le dan o le permiten o le dejan leer la literatura de ellos, que tiene como fin precisamente manipular al ser humano, convertir en siervo dócil a toda persona, en adoctrinar al ser humano desde la más temprana edad para que sea un instrumento del Estado totalitario, del régimen comunista. Y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura peruano, un buen amigo de la causa de la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de la libertad en todo el continente y en todo el mundo, dijo Mario Vargas Llosa: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Groucho Marx, el actor, dijo lo siguiente: considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro. Considero, me río porque en verdad esto me recuerda a ciertas y lamentables cosas que ocurren en nuestros días. En nuestros días, para muchos, por desgracia, es más importante el chisme, es más importante la intriga,
el preti que la información seria, objetiva, que vamos, un buen libro, que un buen material didáctico, instructivo, le gusta menos a mucho que un chisme, que una intriga sobre no sé quién o sobre no sé cual cosa. Eso, por desgracia, ha ocurrido siempre y siempre va a ocurrir. Por eso, hace más de 200 años, Félix María de Samaniego decía en una de sus geniales fábulas, en la fábula nombrada El charlatán, decía, pues el vulgo, pendiente de sus labios, pues más quiere a un charlatán que a 20 sabios. Eso siempre va a ocurrir. Pero eso no significa de que al final los charlatanes siempre terminen imponiéndose o que los charlatanes puedan complicarle la vida a los que sí piensan y se preocupan por las cosas serias más que por las cosas superfluas. Claro, por desgracia aparecen charlatanes como Hugo Chávez, aparecen charlatanes como el mismo Fidel Castro, aparecen charlatanes analfabetos como Evo Morales, como Pedro Castillo y otros que terminan creando muchos problemas, haciendo mucho daño y esclavizando a pueblos enteros. Pero eso no significa que no seamos justos y correctos y olvidemos que en la fila de quienes nos oponemos a semejantes tiranos, a semejantes charlatanes, también siempre hay uno que otro charlatán que en vez de ayudar a que las cosas funcionen debidamente, lo que hacen es complicarla. En vez de ayudar a unar voluntades, a unar esfuerzos, a unar energía para empujar con la mayor fuerza a favor de la libertad y la democracia en contra de la tiranía, lo que hacen es crear situaciones y problemas serios y graves que disocian, complican, que dividen, que fracturan y que impiden que concentremos nuestras fuerzas de la manera más eficaz en aras de la libertad y en contra de la tiranía. Dijo también Bradbury, sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. Y Vargas Llosa volvió a decir, o también dijo, seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Repito porque esto es genial. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que hemos leído, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Sin los buenos libros, sin los buenos ejemplos que encontramos en los buenos libros, ni siquiera se puede ser, persona firme, coherente, ni siquiera se puede ser un buen luchador por la libertad, porque si no tenemos como paradigma aquellos mejores entre los luchadores que en el mundo han existido, obvio que ante el primer obstáculo, ante la primera prisión, ante la primera tortura, ante la primera golpiza, ante la represión, ante el sufrimiento y el hambre y la miseria que nos imponen las tiranías, pues nos rendiríamos, pues abandonaríamos la lucha, pues preferiríamos incluso hasta traicionar con tal de que nos den tranquilo, con tal de que nos den al menos alimentarnos o sobrevivir como esclavos a nosotros y a nuestra familia. Eso sería lo que pasaría. Pero cuando tiene como paradigma a valientes como los girondinos y como otros revolucionarios franceses, cuando tiene como paradigma a los luchadores por la independencia y la libertad de nuestro respectivo pueblo, cuando conoce la historia de un Antonio Maceo, de un Máximo Gómez, de un José Martí, de un Céspedes, de un Agramonte, cuando conoce la historia de un Bolívar, de un José Antonio Sucre, de un Santander, de un Páez, de un Manuel Piar, cuando conoces la historia de San Martín, cuando conoces la historia de
Morelos, de Hidalgo, de Benito Juárez, cuando conoces la historia de Washington, cuando te vas a Europa y conoces la historia, digo te vas mentalmente porque no hay que ir a Europa para conocer la historia de Garibaldi, para conocer la historia ya sea real o ficticia de un Guillermo Tell y de otros muchos héroes, cuando conoce la historia de un William Wallace, el luchador por la independencia de Escocia, que murió descuartizado, desmembrado en Inglaterra, luego de ser capturado. Cuando escuchas y lees historias alentadoras, historias conmovedoras, historias que animan, por ejemplo, como los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, cuando conoces a un personaje como Gabriel Araceli o Salvador Monsalud, cuando sabes de la historia de lo que han vivido, de lo que han luchado hombres y mujeres valientes en diferentes partes de la tierra, en diferentes épocas, en diferentes fechas. Obvio que tienes de qué nutrirte, tienes que tomar como ejemplo. Yo no podría rendirme nunca en esta lucha por la libertad, porque lo primero que me diría sería, si no se rindió Mandela, ¿por qué yo me voy a rendir? Si no se rindió Walesa, ¿por qué yo me voy a rendir? Si no se rindió Saharo, ¿por qué yo me voy a rendir? Si no se rindió Osvaldo Payá Sardiñas, ¿por qué yo me voy a rendir? Claro, si no conozco sobre estas vidas heroicas, si para mí lo único que importa es el comer, vestir, el darme un trago, el disfrutar de los placeres de la vida, el tener sexo, el tener fama, dinero, éxito, prestigio, si esas son las únicas cosas que me interesan, que me atraen. Obvio que cuando me vea en peligro, obvio que cuando me digan son 25 años de prisión si uno abandona la lucha, voy a decir, no, ya la abandoné hace rato. ¿Quién dijo que yo alguna vez fui luchador? Eso fue una locura mía que acaba de quitárseme. Eso es lo que haría si no tengo un buen paradigma. Lo que haría sería traicionar, rendirme, lo que haría sería escapar, huir, lo que haría nunca se parecería a lo que estoy dispuesto a hacer, porque conozco la historia, porque conozco de esos ejemplos, de esos paradigmas, de esos que he mencionado y de otros muchos que podría mencionar. Y de otros muchos que uno siempre tiene muy presente a la hora de enfrentar situaciones difíciles, de enfrentar situaciones complejas, de enfrentar peligros, de enfrentar la prisión, las torturas y hasta la muerte por luchar por el bienestar, por luchar por la libertad de todo un pueblo, por los derechos y la prosperidad de toda una nación. Quería compartir esta frase, pero aquí veo una aquí que no puedo dejar de mencionarla por el hecho de que la dijo un gran hombre, un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo, la capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Confucio, el filósofo, el sabio chino, dijo, no importa lo ocupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. O buscas el tiempo para leer, para documentarte, o tienes que entregarte a la ignorancia autoelegida. Ralph Waldo Emerson dijo, si encontramos un hombre de extraño intelecto, deberíamos preguntarle qué libro lee, dijo Emerson. Y Mark Twain, el escritor, humorista, periodista estadounidense, genial, este señor, dijo, la persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer. Vamos a repetirlo. La persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer. Es un ciego, ¿no? El que no lee buenos libros es una especie de ciego por el mundo. Fue lo que quiso decir Mark Twain. Nos guste o no nos guste su frase. George Martin dijo, un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una. Y yo agregaría que quienes no leen, quienes viven en la más profunda ignorancia, no viven ni siquiera una vida, porque ni la propia vida que Dios le dio la viven debidamente. Vendría a ser su vida
como la de un cerdo en un corral o la de un buey en un potrero. Dijo William Nicholson, leemos para saber que no estamos solos. Joseph Addison dijo, la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Ya esta frase me la había robado yo hace mucho tiempo y empecé mencionándola. James Austen, una escritora, tiene una novela muy famosa, creo que se titula Orgullo y Prejuicio, si mi memoria no me falla, dijo, no hay disfrute como la lectura. Totalmente de acuerdo con ella. William Gooding dijo, el que ama la lectura tiene todo a su alcance. El que ama la lectura tiene todo a su alcance. Aquí concluyo, déjame ver si tengo agua por acá, aquí concluyo con esta frase célebre y me voy a estos pasajes que dije que quería compartir con ustedes sobre mujeres muy valientes en su momento, en lo que le tocó vivir, fueron verdaderamente muy valientes. Nosotros tenemos mujeres muy valientes en Cuba. Nosotros tenemos, además de la ya mencionada Laura Pollán, me estoy refiriendo a nuestras luchas actuales, porque en nuestras luchas anteriores tuvimos mujeres increíbles, Mariana Grajales, Lucía Íñiguez, entre otras mujeres muy valientes, Amalia Simoni, muy dignas de tenerlas siempre presentes, recordarlas con mucho afecto, con mucho cariño y con mucha gratitud. En nuestras luchas actuales tenemos mujeres muy valientes y podemos mencionar, entre otras, a Berta Soler, podemos mencionar a Ileana Hernández, podemos mencionar varias activistas femeninas del movimiento San Isidro, podemos mencionar varias jóvenes periodistas muy firmes, muy valientes, muy comprometidas, que no se han rendido, que no se rinden ante los ataques de la tiranía. Y tenemos muchas activistas en organizaciones de la oposición, tenemos una Aymara Nieto Muñoz, tenemos a Kaylee G. de la Mora, una joven muy valiente también en Cienfuegos. Tenemos muchas jóvenes, tenemos muchas mujeres firmes y valientes, la lista es bastante grande. Tenemos a las mujeres de la familia Miranda Leiva, muy sacrificadas, siempre perseguidas, hostigadas, ahí con un coraje, una firmeza increíble. Son muchas las mujeres que podríamos mencionar y no quiero ser injusto, no quiero seguir mencionando nombres que al final se me van a quedar algunos. Así que vamos a estos pasajes que quiero compartir con ustedes. Y vamos a compartir este primer pasaje. Dice acá que luego de que fuese ya prisionera, Carlotta Corday, la joven francesa, muy joven, Carlotta Corday. Vamos a ver con cuántos años murió Carlotta. Murió con 24 añitos. Qué jóvenes aquellos, los jóvenes de la Revolución Francesa, de tiempos de la Revolución Francesa. Qué tiempos aquellos, qué generación. Aquella generación fruto de la Ilustración, fruto de las ideas propagadas, promovidas por los enciclopedistas, la lectura de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu y de otros tantos autores, lectura sobre libertad, sobre derechos, sobre igualdad, sobre fraternidad, todos aquellos grandes pensadores y todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que asumieron aquellas importantes ideas, nuevas, novedosas ideas que cambiaron la historia de la humanidad. Tiempos tremendos, tiempos verdaderamente increíbles. Carlotta Corday murió con 24 años. Recordemos que Carlotta Corday fue a ver a
Jean-Paul Marat y lo apuñaló en la bañera. Se estaba bañando y Carlota Corday, esta joven, lo apuñaló porque veía en Marat, como también en Robespierre, pero veía en Marat un monstruo que era responsable de la muerte en la guillotina y de la persecución contra los girondinos. Ella conoció a varios de los girondinos y escuchaba sus historias, sus anécdotas, y eso la llevó a decidirse por el tiranicidio. Veía en este hombre una figura fundamental de la tiranía, del periodo del terror, y le apuñaló, le mató. Dice acá, por ejemplo, dice, durante esta conversación entrecortada, algunos momentos, oyóse golpear lentamente a la puerta del calabozo que se hallaba detrás de la acusada. La acusada en el calabozo era Charlotte Corday. Abrieron la puerta y se presentó el verdugo. Abrieron la puerta y se presentó el verdugo. Iban a guillotinarla. Carlota, volviéndose al ruido, vio las tijeras y la túnica colorada que el ejecutor tenía bajo el brazo. Su rostro palideció y tembló de horror a la vista de este traje. Tan pronto, exclamó involuntariamente, rehízose al momento. Tuvo esa muestra de pánico, pero se rehizo, se recuperó al momento, y arrojando una mirada al retrato aún no concluido, un retrato que le estaba haciendo un pintor, ¿no? Aún no concluido, dijo al artista con una sonrisa triste y bondadosa: caballero, no sé cómo recompensaros el interés que os habéis tomado por mí. Únicamente puedo ofreceros esto: conservadlo en memoria de vuestra bondad y de mi reconocimiento. Diciendo estas palabras, cogió las tijeras de la mano del verdugo y, cortando una trenza de sus largos cabellos rubios cenicientos que se escapaban de la gorra, la presentó a Monsieur Hauer, el pintor. A estas palabras, y además se asomaron las lágrimas a los ojos. A mí se me hace un nudo en la garganta recordar, visualizar esta imagen. Asomaron las lágrimas a los ojos de los gendarmes y verdugos. Ella, en medio de una situación tan dramática como el momento en que te van a cortar la cabeza, tomó la tijera del verdugo, se cortó el pelo. El verdugo cortaba el pelo para que el pelo no afectara el corte de la cabeza con la guillotina. Cortó una trenza de pelo, un mechón de pelo, y se lo dio al pintor y le dijo: mire, esto, téngalo como recuerdo por mi gratitud, por mi reconocimiento, por su generosidad pintándome. El retrato no estaba concluido, pero ella así actuó. Imagínense ustedes la entereza, la grandeza del alma de esa joven de 24 años, que en un momento en que muchos estarían rajados en gritos, en llanto, pataleando, pidiendo auxilio y no me maten, por favor, no me maten, esa joven, con su dignidad, con su gran dignidad intacta, tiene tiempo para pensar en ese gesto que protagonizó y en darle sus cabellos al pintor. Dice acá, y este es el momento en que la van a guillotinar, o el momento en que la guillotinan. Dice: Carlota palideció al ver el instrumento de suplicio, la guillotina que va a cortarte la cabeza. Recobró prontamente sus colores naturales. Obvio, nadie que crea, ni el más experimentado, ni el más firme, que no va a titubear, que no va a tener su momento difícil ante el patíbulo, ante la guillotina, ante la muerte que te acecha y que en segundos va a dar fin a tu vida. Recobró prontamente sus colores naturales y subió los resbaladizos escalones del cadalso con un paso tan firme y tan ligero como le permitían su túnica y sus manos atadas. Cuando el ejecutor, para descubrir su cuello, arrancó la pañoleta que cubría su pecho,
El pudor humillado le causó más emoción que la cercana muerte. Pero recobrando su serenidad y animada por un fervor casi gozoso, presentó su cuello bajo el hacha y su cabeza rodó dando botes. Presentó su cabeza al hacha y su cabeza rodó dando botes. Uno de los ayudantes del verdugo, llamado Legros, tomó la cabeza con una mano, abofeteándola con la otra. Siempre han existido individuos infames. No podemos pensar que los únicos individuos infames son los de la policía política, son los de los esbirros, ¿no?, que sirven a la tiranía del régimen de Raúl Castro y Díaz Canel, de la tiranía castrocomunista. Siempre han existido esbirros y verdugos bajos, infames, abyectos, viles, con un proceder, con una conducta verdaderamente asqueante, vergonzoso. Uno de los ayudantes del verdugo cogió la cabeza de Carlota Corday y la bofeteó delante del público, como si eso fuese, vamos, algo meritorio, algo que debiese hacerse. Dice acá que abofeteó la cabeza, la cara de Carlota, que había sido separada de su cuello. Vil adoración ofrecida al pueblo, dice el autor. Dícese que las mejillas de Carlota enrojecieron. Dícese, dicen los testigos, que las mejillas de aquella cabeza separada de su cuerpo, del tronco, enrojecieron. Enrojecieron como si la dignidad y el pudor hubiesen sobrevivido un momento al sentimiento de la vida. La irritada multitud no aceptó el homenaje. La irritada multitud se molestó por la acción baja, vil, cobarde del ayudante del verdugo. Una sensación de horror recorrió la muchedumbre y pidió venganza de esta indignidad. Así pasa cuando personas de buenos sentimientos ven cómo la policía política golpea a una mujer, golpea a una dama de blanco, golpea a un niño, golpea a una embarazada, la hacen abortar, como le hicieron a Gilenis Aguilera, como le hicieron a Lisette de los Santos y como le han hecho a otras tantas mujeres. También sienten brotar una indignación tremenda ante tales acciones bajas, viles, infames, cobardes. Sin embargo, la violación de la humanidad no paró en esto. La curiosidad infame de las maratistas, las seguidoras de Marat, buscó hasta en los restos inanimados de la joven pruebas del vicio con el que sus calumniadores querían profanarla. El cuerpo ya sin cabeza. Las seguidoras de Marat, que son más o menos como las mujeres de las brigadas de respuesta rápida en Cuba, como las que hacen actos de repudio en Cuba, como todas esas chivatonas de la FMC y de los CDR, que por migajas son capaces de matar hasta a sus propios hijos, si estos se declaran contrarios a la tiranía. De esa misma manera, vil, infame, ruin, baja y estas se comportaron las seguidoras de Marat y llegaron a introducirle sus dedos en el sexo, en sus genitales a Carlota Corday con la intención de demostrar que era una libertina y una viciosa y que no era una joven honrada, que no era una joven virgen, que no era una joven decente. Su virtud encontró un testimonio donde sus enemigos buscaban el deshonor. Es decir, por más que trataron, no pudieron encontrar lo que buscaban y lo que encontraron fue todo lo contrario. La muchacha era una doncella, una honesta y decente joven. Esta profanación de la verdad y de la muerte atestigua la inocencia de sus hábitos y la pureza de su cuerpo. Así, este fragmento sobre la muerte de esta joven que decidió vengar a los girondinos guillotinados y que terminó
dándole muerte a Marat, al radical, al extremista Jean-Paul Marat. Marat vendría a ser ahora un comunista de esos que hay por ahí. Marat vendría a ser un extremista de izquierda, es lo que sería Marat en nuestros tiempos. Vamos al caso de la gran Madame Roland. Yo siempre viví de joven, de adolescente, enamorado de Madame Roland. Desde que conocí la historia de Madame Roland, siempre me dije, yo quisiese conocer un día a una mujer con un alma tan grande, con un valor tan enorme, con tantas virtudes, una mujer verdaderamente digna de amar, de admirar, de recordar siempre. Dice, Madame Roland oyó su sentencia como quien recibe en el decreto de muerte su título a la inmortalidad. Madame Roland oyó su sentencia de muerte como quien recibe el decreto que le garantiza su título a la inmortalidad. Se levantó e inclinando ligeramente la cabeza, dijo a sus jueces con un acento marcado de ironía: os doy gracias por haberme hallado digna de participar de la suerte de los grandes hombres que habéis asesinado. En vez de llorar, en vez de pedir clemencia, en vez de dejarse dominar por el terror, les digo, les doy gracias por considerarme digna de seguir la suerte de los hombres que ustedes han asesinado, de sus colegas del partido de los girondinos que ya habían sido guillotinados, que ya habían sido asesinados. Bajó las escaleras de la conserjería con una precipitación y un paso tan ligero que parecía el afán que muestra un niño hacia el objeto que quiere conseguir. Este objeto era la muerte. Ella sabía que marchaba a la inmortalidad. Y para llegar o ser merecedor de la inmortalidad hay que morir con valor. Hay que morir con coraje, con firmeza. No llorando, no implorando al enemigo piedad. Hay que morir con las botas puestas. Hay que morir como mueren los grandes. Al pasar por el corredor delante de los presos que estaban apiñados por verla, los miró sonriéndose y llevando su mano derecha transversalmente a su cuello, hizo la acción de la cuchilla que corta la cabeza. Le dijo a todos los prisioneros que estaban allí, me condenaron a muerte, sonriéndose. Nada de grito, de lloradera y de sálvenme y de yo no quiero morir y de que yo lo que me quiero ir para Inglaterra, déjenme irme para Rusia, no me maten. No, hay que matarme, hay que inmortalizarme porque no me voy a rendir, nunca, no me voy a rendir, jamás. Esta fue su despedida, trágica como su destino y alegre como su libertad. Aquellos hombres la comprendieron. Y los que no lloraban por su propia suerte, lloraron por la de aquella heroína. A mí también se me aguan los ojos. A mí también me brotan las lágrimas leyendo estos pasajes. Y no me pasa una vez, me pasa 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada vez que lo leo. Así me pasa. Así me ha pasado 2 veces leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, sobre todo el pasaje donde Jean Valjean no encuentra dónde refugiarse hasta el perro de la perrera donde trata de protegerse del frío, le ataca. En esos momentos, en situaciones como esa, me tocan mis fibras más sensibles, las fibras que no me tocaría el enemigo descuartizándome lentamente. Me la tocan estos pasajes de la literatura o de la historia, o de ambas, estos pasajes de los grandes.
Dice que aquellos hombres que no lloraban por su suerte, lloraron por la suerte de aquella heroína. En estos días eran muchas las carretas que conducían a los desventurados al cadalso. Iban las carretas llenas de personas para la guillotina, personas que eran condenadas a muerte. Se le hizo subir en la última, al lado de un anciano enfermo y débil llamado Lamarche, director que había sido de la fábrica de asignados. Iba vestida de blanco, protesta elocuente de su inocencia que quería echar en cara al pueblo. Al pueblo, los pueblos. Los pueblos no son siempre inocentes. Los pueblos resultan siempre víctimas de los tiranos y manipuladores, pero no siempre son completamente inocentes. Recordemos, por ejemplo, aquí la cantidad de personas que se prestaron en los primeros años de la tiranía castrocomunista para pedir perdón, según el libreto del tirano Fidel Castro, contra personas decentes, contra buenos cubanos. Recordemos la cantidad de personas que hacían actos de repudio en los años 80, cuando lo del Mariel. Recordemos incluso todavía, aún en día, la cantidad de personas que sirven a la tiranía. Pero eso no quiere decir que no se debe luchar por la libertad, por la redención de los pueblos, porque los pueblos tomen conciencia de lo que es justo y bueno, de lo que es necesario y de lo que es injusto y malo, de lo que hay que combatir, de lo que hay que repudiar. Dice, sus hermosos cabellos negros, cortados por detrás, caían por delante en rizos sobre su cuello. Su tez, que la prisión había vuelto pálida, no recibía sol, adquirió un color sonrosado con el viento áspero y glacial de noviembre, y tenía la frescura de los niños. Sus ojos hablaban y su fisonomía radiaba de gloria. Sus labios manifestaban un sentimiento medio compasivo, medio de desprecio hacia un pueblo tan ingrato. La ingratitud. La ingratitud. Martí le dijo a Gómez, lo único que te ofrezco es la satisfacción del deber cumplido y la posible ingratitud de los pueblos. Cuanto más te sacrificas muchas veces, más ingrato te resultan, pero eso tampoco puede paralizarnos, eso tampoco puede ser motivo para que abandonemos la lucha. Hay que seguir luchando. Si lo que nos toca es la ingratitud, pues bienvenida a la ingratitud. Nos queda, y es la mejor medicina contra la ingratitud, la satisfacción del deber cumplido. La multitud la insultaba con palabras groseras, un acto de repudio. Le estaban haciendo a Madame Roland un acto de repudio comunitoide. A la guillotina, que decían al paredón, pim pam fuera, ahora la usonera, que se vayan, mátenlo, vamos a matarlo. Esos son los de aquí. Estos son los de aquí, aquellos eran los de allá, aquellos gritaban la guillotina, los de acá paredón, los de acá te tiran huevo, aquellos te tiraban piedra, los de acá te tiran piedra, te dan palo también. Nada diferente, muy parecido, por desgracia, muy parecido. Lo dice el Eclesiastés, lo que fue siempre será, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. A la guillotina, gritaban las mujeres. Ya voy, le dijo, ya voy, con una firmeza increíble. Estaré en ella dentro de un momento, pero los que me envían no tardarán. Esto es profético. Esta mujer era grande, una mujer con una inteligencia, con una agudeza tremenda. Digo, yo voy para la guillotina. En un momento me van a cortar la cabeza, pero los que me envían a la guillotina no van a tardar en seguirme. Y así fue. Después cayó Danton, después cayeron los seguidores de Danton y terminó cayendo Robespierre. Y los seguidores de Robespierre. Todos pasaron por la guillotina. Todos fueron a la guillotina. Algunos escaparon, ¿no? Pero los principales fueron a la guillotina. Algunos de estos individuos terribles, como Fouché, el genio del mal, el genio tenebroso, escaparon. Pero le tocó morir en el exilio, en el destierro, humillado, y sobre todo, el juicio de la historia ha sido implacable con ellos. Esa es la realidad. Yo soy inocente y ellos irán manchados de sangre.
Le dijo a la multitud, yo voy a la guillotina, con coraje, con firmeza, con valor, pero yo soy inocente. Pero los que me están mandando a la guillotina son culpables, son criminales, son asesinos y van detrás de mí. No te olvides, Canel. No te olvides que esto es un mensaje directo y claro para ti, para tus abusos y tus crímenes. No te olvides, Canel. No te olvides que a Raúl no se lo digo porque Raúl dicen que le queda, si es que ya no se le acabó, la última afeitada. Esto es para ti. Ya el otro, el principal, ya está por allá por el infierno. Pero este mensaje es para ti, Canel. Escucha lo que dice Madame Roland. Yo soy inocente y ellos irán manchados de sangre, y vosotras que ahora aplaudís, también lo haréis entonces. Un genio esta gran mujer. Le dijo a la multitud aquella de fanáticas, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida de Robespierre y de Marat, ustedes que ahora aplauden porque a mí me van a cortar la cabeza, después van a aplaudir cuando le corten la cabeza a los que ahora les hacen a ustedes aplaudir por mi muerte. Así también pasa aquí, Canel. Así también te va a pasar a ti cuando tengas que rendir cuenta por tus abusos, por tus crímenes, por todo el daño que le has hecho a la nación, que le estás haciendo al pueblo cubano. Los que ahora hacen actos de repudio y dan golpe en tu nombre se van a reír de ti y van a aplaudir cualquier condena justa y merecida contra ti, porque acá no queremos venganza, acá no queremos guillotina, acá no queremos ensañamiento de ningún tipo contra nadie por criminal que haya sido. Acá queremos justicia, la justicia que toca cuando se trata de juzgar los abusos y los crímenes de tiranos perversos, de tiranos malvados, como tú. Volvía de cuando en cuando la cabeza al oír aquellos insultos y se dirigía cariñosamente hacia su compañero de suplicio. El anciano lloraba y ella trató de distraerle en aquel fúnebre tránsito y aún consiguió hacerle sonreír. ¡Qué grandeza la de Madame Roland! El anciano, triste, lloroso porque iba hacia el cadalso, iba hacia la guillotina, iba hacia la muerte, y Madame Roland trataba de distraerlo en medio de aquella situación y lo hizo hasta sonreír. ¡Qué grandeza de mujer! ¡Qué temple! ¡Qué coraje! ¡Qué valor! Increíble. Increíble. Y quisiera ver si tengo por acá a mano el momento donde la guillotina, no sé si... Sí, aquí creo que acá tenemos el final. Vamos a terminar acá con el final. Dice, una estatua colosal de la libertad que por ser de barro era tan frágil como lo que se llamaba así en aquella época, estaba colocada en la mitad de la plaza, en el mismo sitio donde hoy se halla el obelisco. El cadalso estaba al lado de aquella estatua. Al llegar allí, Madame Roland se bajó de la carreta. Enseguida el ejecutor la cogió del brazo para hacerla subir al patíbulo. Y ella tuvo el suficiente valor para hacer uno de esos sacrificios que solo el corazón de una mujer es capaz de hacer en semejantes momentos. Os pido un solo favor, no para mí, dijo deshaciéndose al mismo tiempo del verdugo. Concedédmelo. Y volviéndose al anciano le dijo, subid primero, mi sangre derramada a vuestra vista os haría sentir 2 veces la muerte. Y no hay necesidad de que tengáis el sentimiento de ver caer mi cabeza. Prefirió cederle el primer turno al anciano para que saliese de aquella situación de una vez y por todas y no tuviese que sufrir viendo cómo caía su cabeza y ya sintiendo lo que le esperaba minutos después a él. El verdugo consintió, delicadeza de una tierna sensibilidad que se olvida y se sacrifica a sí misma para honrar un minuto de agonía a un anciano desconocido y que atestigua la sangre fría del corazón en el heroísmo de la muerte. ¿De cuánto precio debe ser una negación semejante, tanto a los ojos de Dios como a los de la posteridad? Después de la ejecución de Lamarche, que ella vio y oyó sin inmutarse, ella presenció la ejecución, la vio, la miró, la oyó y no se inmutó, no tembló, no lloró, no entró en pánico.
subió ligeramente los escalones del cadalso. Subió sola, no hubo que subirla, no hubo que arrastrarla. Subió sola del cadalso y saludando a la Estatua de la Libertad, como para confesarla, aún muriendo por ella, exclamó, frase célebre: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Púsose a disposición del verdugo y un instante después su hermosa cabeza estaba ya separada del tronco. Así murió la gran Madame Roland, que entregó su vida, sus energías a la lucha por la libertad de los franceses. Y para continuar con este recuento de este muy querido libro por mí, voy a leer la historia de esta joven. Esta joven se nombraba Cecilia Renaud. Dice: al mismo tiempo, una joven de 17 años, de aspecto infantil, creo que en realidad tenía 19, creo que después se confirmó que tenía un poquito más de edad, 18, 19 años. Pero bueno, vamos a leer lo que escribió Alfonso de Lamartine. Al mismo tiempo, una joven de 17 años, de aspecto infantil, se presentó en la casa de Robespierre pidiendo obstinadamente hablarle. Traía una cestilla en la mano y su edad, su continente, la candidez de su fisonomía no inspiraron desconfianza a los dueños de la casa. La hicieron entrar en la antesala del diputado de Robespierre, en donde esperó mucho tiempo. Por fin, la inmovilidad y la obstinación de la extranjera despertaron, extranjera porque no era de París, es decir, era de otra región de Francia, despertaron alguna inquietud en las mujeres que le intimaron a que se retirase. Ella insistió en quedarse. Un hombre público respondió: debe recibir a cualquier hora a todos los que tengan necesidad de hablarle. Llamaron a la guardia, detuvieron a la desconocida joven y registraron su cesta. Encontraron algunos vestidos y 2 cuchillos pequeños, armas insuficientes para dar la muerte por una mano de niña. Conducida al Comité Revolucionario de la calle de las Picas, la interrogaron con el aparato y solemnidad de un gran crimen. ¿Por qué habéis ido a casa de Robespierre?, le preguntaron. Para ver, respondió ella, cómo era un tirano. Para ver, respondió la joven, cómo era un tirano. En esta respuesta afectaron ver la confesión de un complot. Por ella decir eso, para ver cómo era un tirano, ya dijeron, esta quería matar a Robespierre como Carlota Corday mató a Marat. Quería apuñalarlo con unos cuchillitos que llevaba la pobre muchacha, la pobre niña. Pero dice que ya vieron esto como un complot. Implicaron la prisión de la joven con la tentativa de la admiral, esparciendo que estaba armada con un puñal por el gobierno inglés. Las conjuras que se inventan, las dictaduras, las tiranías, las mismas historias. Ya dijeron que la joven estaba armada por un puñal que le había dado el gobierno monárquico inglés para que matase a Robespierre, para que matase a Maximilien Robespierre. Se habló de un baile de máscara tenido en Londres en que una mujer vestida como Carlota Corday y blandiendo un puñal había dicho: busco a Robespierre. Otros pretendieron que el Comité de Salud Pública había hecho perecer al amante de esta joven y que el asesinato era una represalia de amor. Estas quimeras no tenían fundamento. El asesinato no era más que la imaginación de una niña que tomaba un sueño por un pensamiento y que iba a ver si la presencia de un hombre famoso le inspiraba el odio o el amor. Reminiscencia de Carlota Corday, vaga en su objeto e inocente como una puerilidad. Aquella joven se llamaba Cecilia Renaud y era hija de un papelero de la ciudad. Era de la ciudad. El nombre de Robespierre, repetido continuamente delante de ella por parientes realistas, le había sugerido una curiosidad mezclada de horror por el hombre del día. Sus respuestas manifestaban la ingenuidad y el candor del valor. ¿Por qué?, le preguntaron. ¿Llevabais
esos vestidos de mujer? ¿Por qué esperaba? ¿Por qué llevabas esos vestidos de mujer? Le preguntaron. Ella dijo, porque esperaba que me pusiesen presa, porque sabía que la iban a detener y la iban a encarcelar. ¿Por qué teníais esos 2 cuchillos? ¿Queríais herir a Robespierre? No, nunca he querido hacer daño a nadie, dijo ella. ¿Por qué queríais ver a Robespierre? Para asegurarme por mis propios ojos si el hombre se parece a la imagen que yo me había formado de él. ¿Por qué sois realista? Le preguntaron que por qué era realista. Porque quiero más a un rey que... Ella respondió, aquella jovencita respondió, porque quiero más un rey que 60 tiranos. Porque quiero más a un rey que 60 tiranos. Esto no es cuestión de discusión, cada cual se hace su criterio, su imagen, su ideología, su filosofía y defiende lo que cree justo. Y todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a defender las cosas en que cree, las cosas en que piensa. Lo que sí no hay derecho es a atentar contra la vida del otro, a asesinar al otro porque piense diferente. Lo que sí no hay derecho es a encarcelar, torturar y matar, como matan las tiranías comunistas, como matan los regímenes totalitarios y como matan todas las tiranías. La encerraron, así como al admiral, en un calabozo y todo, artificio de Fouquier-Tinville se empeñó en transformar esta niñada como una conjuración e imaginar cómplice. Pobre, esta joven terminó guillotinada. Esta joven terminó guillotinada, pero estamos viendo la inocencia y el valor mezclado. Ella quería ver a Robespierre para ver cómo era un tirano. Como que una joven ahora, si no hubiese televisión que le permitiese ver al puesto a dedo, a menudo dijese, yo quiero ver a Canel para ver si su imagen insulsa, si su imagen triste, pálida y gris de tirano, puesto a dedo, de mandadero de los Castro, se corresponde con la imagen que me he hecho en mi mente, con la imagen que me he hecho en mi cabeza. Y que porque vaya y trate de verlo, pues terminen acusándola de una conjura, de una conspiración, de un complot para matar al puesto a dedo. Nosotros seguimos exhortando a nuestro pueblo y seguimos dando el ejemplo que es vital, antes que nada, para que se sume nuestro pueblo a la lucha no violenta a favor de la libertad, de la democracia y del bienestar de todos los cubanos. Si queremos que acabe el hambre, si queremos que acabe la miseria, si queremos que acabe el desabastecimiento, la escasez, si queremos poner fin a la crisis del transporte, de la vivienda, de la agricultura, de la salud, de la educación, de las industrias, de la economía en general, si queremos poner fin a las violaciones a los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos, tenemos que luchar. Eso no llega solo, eso no cae del cielo, eso solo se consigue luchando con firmeza, con coraje y con valor. Y por eso es que recuerdo estas historias, porque una de las razones por las que son tan escasos los luchadores comprometidos, firmes y valientes, que se mantengan siempre en primera fila, que no se rindan, que no se dobleguen, que no traicionen, es porque no siempre tenemos como paradigma a los firmes y valientes. No siempre tenemos en mente a hombres y mujeres como Madame Roland, como Pedro Bernier, como Danton, que murió valientemente, Robespierre, que fue un tirano, pero también supo morir valientemente y supo siempre luchar por lo que creía debía luchar. Fueron personas muy valientes, fueron personas muy comprometidas con lo que pensaban, con lo que creían necesario y justo. Nosotros los cubanos también necesitamos de compatriotas, mujeres y hombres y mujeres firmes y valientes, verdaderamente comprometidos con la causa por la libertad y el bienestar de la nación. Mujeres y hombres capaces de todo sacrificio, capaces de la mayor abnegación. Mujeres y hombres capaces de dar la vida por la libertad, de dar la vida por la justicia, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. No nos olvidemos de nuestros presos políticos, no nos olvidemos de nuestros valientes, no nos olvidemos de los que más sufren en esta compleja y desigual lucha por la libertad. Abajo la tiranía,
Castro Canelita, viva Cuba Libre y continuamos adelante. Los dejo con un fortísimo abrazo, deseándole muchísima salud y agradeciéndole una vez más por su aporte, por su ayuda, por su acompañamiento, por su apoyo, por su solidaridad. Que Dios les bendiga siempre. Hasta mañana si Dios quiere. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.